Bien, lo primero que tenemos que entender nosotros es que el Nuevo Testamento se formó en tres etapas. Vamos a decirlo de esa manera, ¿no? En tres etapas. Tres acontecimientos históricos fundamentales que le dan forma al texto del Nuevo Testamento. Esos tres acontecimientos se cuentan de la siguiente manera. El primero de ellos es Jesús de Nazaret, obviamente. El segundo de ellos se llama la etapa apostólica o el momento, el tiempo en el cual los apóstoles ejercen su ministerio. Y el tercer y último de ellos es la etapa posapostólica. Así las vamos a llamar. Etapa de Jesús de Nazaret, etapa apostólica y etapa posapostólica. En esos tres momentos del Nuevo Testamento se van a componer la mayoría de los textos, bueno, todos los textos del Nuevo Testamento que tenemos hoy en día. Empecemos con la primera etapa, el primer momento, el acontecimiento histórico más importante para la formación del texto del Nuevo Testamento, que es la etapa de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesús, nace aproximadamente en el año 4 antes de Cristo, y esto parece una contradicción, pero es así. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el calendario nuestro, este calendario que nosotros usamos, que se llama calendario gregoriano, es un calendario que un monje llamado San Gregorio, por allá en la Edad Media, se inventó. Bueno, el hombre no fue que se le ocurrió, sino que hizo unos estudios históricos y trató de calcular el tiempo del nacimiento de Jesús para que a partir del año del nacimiento de Jesús empezáramos a contar los años, nosotros, en Occidente, ¿no? Y los contáramos de esa forma a partir del nacimiento de Jesús. Ese calendario gregoriano se volvió el calendario mundial, digámoslo así en términos generales, se volvió ya el calendario de todo el mundo mucho después, cuando Europa, los países europeos empezaron a conquistar el resto del mundo. En otras palabras, cuando España conquistó América del Sur y América Central, cuando los ingleses conquistaron América del Norte, cuando los franceses conquistaron las islas del Caribe y así sucesivamente, esos acontecimientos que se dan entre el siglo XV y el siglo XVI hacen que el mundo entero asuma el calendario gregoriano, un calendario que creó un monje llamado San Gregorio. Pero ese calendario tenía un problema y era que estaba desfasado, está realmente desfasado 4 años, históricamente hablando. Para ser más correctos, Jesús no nace en el año 0 de nuestra era, sino que Jesús nace unos 4 años antes. ¿Y cómo sabemos eso? Eso nos dimos cuenta de ese desfase mucho después, cuando la historia nace como ciencia. En el siglo XVIII nacen todas las ciencias que nosotros tenemos hoy en día, o sea, la mayoría de ellas, la historia, la antropología, la psicología, la medicina como ciencia. Todo eso lo habían tenido ya los griegos desde hace mucho rato, pero como ciencias propiamente habladas se van a establecer para el siglo XVIII como tal. En ese siglo nace una ciencia muy interesante que es la ciencia de la arqueología. Y los arqueólogos empezaron a desenterrar cosas, empezaron a descubrir manuscritos, empezaron a descubrir estatuas, templos, una serie de cosas alrededor del mundo que al descubrir eso empezaron a hacer una cronología de la humanidad, de la historia del ser humano, y a medida que iban encontrando cosas, iban ajustando, digámoslo así, los acontecimientos a las evidencias arqueológicas y por supuesto iban como acomodando las fechas de mejor manera. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, que con el tema de Jesús, cuando Jesús nace, está gobernando el rey Herodes, Herodes el Grande, ¿sí? Herodes es el que manda a matar
a los niños menores de 2 años nacidos en Jerusalén, en Belén, en toda Judea, que nos cuenta el libro de Lucas, esa matanza que él hace cuando los sabios de Oriente llegan a él y le dicen que ha nacido el rey y que han venido a adorarle, ¿no? En el capítulo 1, capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Con ese acontecimiento, la Biblia nos cuenta que Jesús nace en un tiempo en el cual el emperador había mandado hacer un censo y además un tiempo en el cual Herodes estaba vivo. Pues resulta que los hallazgos arqueológicos nos dicen que el censo que mandó a hacer el emperador en la tierra de Judea fue por allá por el año 5 o el año 4 antes de Cristo, antes del calendario que nosotros tenemos hoy en día. Y que Herodes, el que mandó a matar a Jesús, pero no pudo, hizo esa matanza, gobernó en Judea hasta el año 4 antes de Cristo. Entonces, siendo así las cosas, la arqueología nos da a nosotros el dato correcto de que Jesús tuvo que haber nacido antes de que hicieran el censo y antes de que Herodes muriera, ¿sí? Antes de que Herodes muriera. Por lo tanto, nosotros ya en la actualidad sabemos que Jesús no nace en el año 0 de nuestro calendario, sino que nace 4 años antes. ¿Esto qué implicaciones tiene? Que Jesús ya no va a morir en el año 33 de nuestra era, sino que muere en el año 30. O sea, se nos corre un poquito la fecha de Jesús para atrás, unos 4 o 3 años hacia atrás. Eso nada más como un dato histórico para que sepamos por qué ponemos 4 antes de Cristo, 30 después de Cristo. El calendario gregoriano no lo corrigieron después de eso. O sea, a nosotros nos dejaron el calendario así. Para nosotros es el 2022, después del año 0 que planteó Gregorio, ¿no? El famoso San Gregorio. Después de ese año 0 que él calculó, mal calculado, de que había nacido Jesús en ese año, a partir de ahí es que nosotros contamos los años. Los chinos van como por el 15.000, los judíos van como por el año 6.000, y así sucesivamente las otras culturas tienen sus propios calendarios y cuentan sus propios años de otra manera. Tenemos a Jesús que nace bajo el reinado de Herodes. Tenemos a Jesús que nace bajo la dominación romana, de la cual hablamos ya hace 8 días. Un Jesús que es judío, y aquí hay que hacer una claridad. Jesús es judío, él era judío, un judío practicante. Lo más probable es que era fariseo, quizás, es lo más probable. Y ahorita vamos a hablar un poquito por qué. Se bautiza aproximadamente entre el año 27 a 28 de nuestra era y se bautiza según el rito de Juan Bautista, que probablemente era de tradición esenia, o era un esenio. Ahorita vamos a hablar también un poquito más acerca de eso. Este acontecimiento es importantísimo. La figura de Jesús, hablando de forma histórica, no me voy a referir ahorita a Jesús como Dios, como Señor, eso lo tenemos muy claro, sino que históricamente hablando, nosotros podemos resumir esta etapa de formación del Nuevo Testamento de la siguiente manera. Jesús escoge discípulos, ¿sí? 12 de manera muy particular, pero sabemos que no fueron solo 12, sino que hubo muchos más. Predicó el reino de Dios, y ustedes tienen que tener esto bien claro. La predicación de Jesús era el reino de Dios, y lo hizo con palabras y con hechos. Hasta donde nosotros hemos encontrado, no hay nada escrito de Jesús. O sea, no tenemos ningún escrito de él, o no se ha conservado nada. Sabemos que Jesús sabía escribir y sabía leer. Si sabía leer, obviamente sabía escribir. Eso lo sabemos por los evangelios, pero no tenemos ningún texto que el mismo Jesús haya escrito.
por lo menos no conservado, no lo tenemos. Fue condenado a muerte por los judíos y quien lo mata, quien lo ejecuta en la cruz del Calvario son los romanos. A los 3 días, el sepulcro estaba vacío y sus discípulos empezaron a anunciar su resurrección. Este evento, el evento de Jesús de Nazaret, es supremamente importante para la formación del Nuevo Testamento. Sin Jesús no se hubiesen escrito ninguno de los textos que nosotros tenemos en la actualidad. Pero vamos a ir haciendo algunos apuntes concretos acerca del tema de Jesús de Nazaret. Vamos a ir hablando de eso puntualmente, ¿vale? Importante para que ustedes tengan en cuenta es el tema de lo que Jesús era, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de Jesús? Yo les decía ahorita en las diapositivas anteriores, antes de estar a la etapa apostólica, les decía algo interesante. Miren, tenemos que tener en cuenta que Jesús predicó el reino de Dios. Cuando usted lee los evangelios, usted se da cuenta que Jesús, la predicación de Jesús era el reino de Dios. Y nosotros a veces no predicamos eso, ¿sí? No lo hacemos. Porque nosotros decimos, ¿cuál es la predicación de Jesús? Jesús predica la salvación. Vale, sí. Predica el amor. Sí. Predica el perdón. Sí. Predica el arrepentimiento. Sí. Pero todas esas cosas están incluidas en un tema general que se llama el reino de Dios. El reino de Dios. Y nosotros a veces no le prestamos atención a ese tema, pero ese tema es muy importante. O sea, nada más en el Evangelio de Mateo aparece la palabra reino de Dios más de 50 veces. Y eso es mucho. En Lucas 25, eso es mucho. Juan es el que menos utiliza la palabra reino de Dios y la utiliza como 8 veces en su Evangelio. Marcos la utiliza como 18 veces. O sea, hay una abrumadora cantidad de evidencia que nos dice que Jesús predicó el reino de Dios. Y el reino de Dios tiene que ver con la voluntad de Dios para la humanidad, que incluye salvación, que incluye arrepentimiento, que incluye amor, que incluye perdón. Entonces, entender eso es importante. Entender también que Jesús era judío. Yo estaba esperando que de pronto me hicieran algunas preguntas al respecto. Jesús era judío y probablemente fariseo. ¿Sí? Probablemente fariseo. Y la gente me va a decir, pero ¿y por qué? Si Jesús peleaba con los fariseos, pues precisamente por eso. Los fariseos eran la secta judía más importante del momento. Eran los más numerosos y eran los mejor vistos, los fariseos. Además, los fariseos eran los únicos que creían en la resurrección y los únicos que creían en los ángeles. Dese cuenta de algo. En una ocasión llegaron los saduceos, nos cuenta el Evangelio, que llegaron a tentar a Jesús, ¿no? A querer tentarle con preguntas. Y dice que los saduceos le preguntaron, le pusieron como una trampita a Jesús diciéndole que, Señor, un hombre se casó con una mujer y se murió. El hombre se murió y la mujer quedó viuda, entonces el hermano de este, para no dejar la viuda, se casó con ella, pero este también se murió. Y el otro hermano entonces también la desposó y también se murió. Y así sus 7 hermanos. Entonces los saduceos le dicen a Jesús, en la resurrección, ¿de quién será esta mujer? ¿De quién será esposa? Porque pues fue esposa de los 7. Pero el texto del Evangelio nos dice claramente que los saduceos le preguntaban eso porque los saduceos no creían en la resurrección. Y es claro para nosotros, cuando estudiamos estas sectas judías, que las vamos a ver un poco más adelante en otro módulo, nos damos cuenta que los saduceos no creían en la resurrección, ni en los profetas. No creían ni en los profetas ni en la resurrección. Ellos creían solamente en la ley, en los primeros 5 libros de la Biblia. No creían en nada más, en la Torá. Eso era lo autoritativo para ellos. Entonces, Jesús cita a los profetas, Jesús habla de los profetas y habla de la resurrección. Entonces,
al ser Jesús un judío que habla de la resurrección y que cita a los profetas, ¿cómo es? Blanco es, gallina lo pone. Está claro que Jesús era de tradición farisea. Y porque era fariseo, probablemente por eso era que les daba tanto garrote, porque los conocía muy bien, ¿sí? Conocía muy bien a los fariseos. Y usted me va a decir, pero ¿cómo así que Jesús era fariseo? Sí, y aparte de eso era rabino, era maestro. Nosotros vemos a Jesús enseñando en las sinagogas, leyendo el rollo del profeta Isaías y explicándolo. Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante nos lo va a decir. Y eso solamente lo hacían los rabinos. No lo hacía, no lo podía hacer cualquiera. Lo tenía que hacer una persona que fuese formada en la tradición judía. ¿Vale? Entonces, a algunos de pronto no les gusta que uno diga que Jesús era judío y que probablemente era fariseo, pero la evidencia de los evangelios nos dice que era así, lamentablemente. Vamos a dejar la pregunta, Rayleigh, para después, para que avancemos, ¿te parece? Para que no se le olvide, la puedes escribir en el chat si quieres. Sí, señor, está bien. Vale, escríbela en el chat que ahorita la podemos responder. ¿Cuál es la segunda etapa? La primera etapa de Jesús de Nazaret es importante, pero aquí hay algo interesante con esto. Mire que en Jesús lo que vamos a tener es la predicación de Jesús, la predicación del reino de Dios, la escogencia de los discípulos, vamos a tener su muerte y su resurrección en esa etapa de Jesús. Pero quizás la etapa de formación del Nuevo Testamento más importante va a ser la etapa apostólica, la etapa luego de la muerte y resurrección de Jesús. Es aquí donde empiezan las tradiciones orales acerca de Jesús. Y las tradiciones orales tienen dos cosas, bueno, varias cosas, pero estas dos son muy importantes. Los apóstoles, que son los que quedan vivos luego de la resurrección de Jesús, están toditos vivitos y coleando, menos Judas, que se ahorcó. El resto está vivo. Los apóstoles empiezan a predicar. ¿Sí? Hechos de los Apóstoles nos va a contar eso. Pero la predicación de los apóstoles es muy concreta. Se llama el querigma. Los apóstoles empiezan a predicar el querigma y le empiezan a predicar tanto a judíos como a paganos. Y usted me va a preguntar, ¿qué es el querigma? El querigma no es nada más y nada menos que predicar la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Eso significa la palabra querigma, la proclamación del Cristo vivo, muerto y resucitado. Los apóstoles se dedican a hacer eso. Todos los discípulos de Jesús que quedaron vivos luego de la resurrección se dedican a predicar el querigma. Y aquí hay algo supremamente importante, y es que el querigma es el que va a darle sentido a todos los textos del Nuevo Testamento. Déjenme explicar esto mejor. En algún momento ustedes han escuchado que el Nuevo Testamento lo escogió un emperador llamado Constantino, por allá por el siglo IV. ¿Quién de ustedes ha escuchado eso? ¿En algún documental de Discovery Channel o de History Channel, de National Geographic? ¿No han escuchado esa historia de que Constantino, el emperador Constantino, cuando se convirtió al cristianismo, fue el que definió qué libros iban a quedar en la Biblia? ¿Han escuchado esa historia o no? No la habían escuchado. Pueden responder. No, profe, la verdad no. Ah, ok. Bueno, si ustedes se ponen a ver Discovery Channel, a buscar por ahí en National Geographic documentales en internet acerca del Nuevo Testamento, va a haber cantidades que les van a decir que el Nuevo Testamento fue escogido por el emperador Constantino y a él le dio la gana de hacerlo así, con una cosa que se llama el Concilio de Nicea en el año 323 después de Cristo, y que así fue.
y en que entonces el cristianismo es una invención porque se lo inventó un emperador romano llamado Constantino, ¿sí? Pues no, eso es mentira. El criterio para escoger el Nuevo Testamento fue el querigma, o sea, la predicación de Cristo vivo, muerto y resucitado. En la actualidad, nosotros tenemos aproximadamente más de 80 evangelios que se han descubierto. 80 evangelios que se han descubierto, o sea, más de 80 documentos diferentes que cuentan la historia de Jesús. Antiguos, muchos de ellos son muy antiguos, tan antiguos como los que están en la Biblia, los que quedaron en el Nuevo Testamento. Algunos de ellos han causado mucho revuelo en el mundo, como el Evangelio de María Magdalena, o el Evangelio de Felipe, o el Evangelio de Judas, ¿no? Hasta películas hay alrededor de eso, ¿no? La película del Código Da Vinci, libros de Dan Brown y toda la cosa se han escrito al respecto de este tema. Todo el tema de esa historia de los caballeros templarios y todo eso, que el Santo Grial y todo ese poco de cosas medio fantasiosas que a veces se encuentra uno en internet y que hacen mucho eco en la mente de las personas y que lo han llevado a películas y toda la cosa, toda esa historia bien interesante, nace del descubrimiento de muchos evangelios, como los que les acabo de mencionar. Hay más de 80 en realidad, textos históricos que cuentan la vida de Jesús. La pregunta es, ¿por qué nosotros tenemos solamente 4 en la Biblia? Porque apenas hay 4 y usted se da cuenta que esos 4 son muy parecidos. 3 de ellos son muy parecidos entre ellos. El Evangelio de Juan de pronto es un poquito más diferente, pero son muy parecidos. ¿Y por qué están los 4 ahí? O sea, ¿por qué no está, por ejemplo, el Evangelio de Tomás? ¿Por qué no está el Evangelio de Judas? ¿Por qué no está el Evangelio de Pedro? Que hay un Evangelio de Pedro. ¿Por qué no están? ¿Y por qué sí está, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, sabiendo que Lucas no es discípulo del Señor? Lucas no era un discípulo de Jesús, ni Marcos tampoco. Pero el Evangelio de Marcos sí quedó y el Evangelio de Lucas también. ¿Cuál fue el criterio? ¿Por qué escogieron esos y no otros? Pues bueno, la respuesta es el querigma. El criterio fundamental era el querigma. Y vuelvo y le repito, el querigma es predicar a Cristo vivo, muerto y resucitado. Vivo, muerto y resucitado. ¿Qué quiere decir esto? Que los 4 evangelios que tenemos nosotros en la Biblia son los únicos que cuentan la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Son estos. El Evangelio de Pedro, por ejemplo, empieza en la resurrección y empieza contando que el sepulcro se abrió y que salió una cruz del sepulcro que hablaba, ¿no? Medio fantasioso, pero está contando más o menos el tema de la resurrección. El Evangelio de Tomás, que les mencionaba ahorita, que me parece un evangelio muy bonito, que parece que estuviera hablando Jesús en primera persona, solamente habla de las enseñanzas de Jesús. El Evangelio de Tomás es algo así como cuando usted lee Proverbios, cuando lee el libro de Proverbios, algo así, pero no los Proverbios de Salomón, sino como los Proverbios de Jesús. Ese es el Evangelio de Tomás. El Evangelio, por ejemplo, de Felipe y de Judas hablan única y exclusivamente de la vida de Jesús. No mencionan su muerte y no mencionan su resurrección. Por eso no quedaron. Vuelvo y repito, los únicos 4 evangelios de los 80 que se han encontrado que narran la vida, la muerte y la resurrección de Jesús son los que tenemos en la Biblia. Entonces, de entrada, en la etapa apostólica, todos los discípulos de Jesús tenían muy claro que tenían que predicar no solamente el ministerio en vida de Jesús, su vida terrenal, sino que era importante predicar su muerte, el significado de su muerte y, por supuesto, proclamar la resurrección. Porque no podemos tener un Jesús por etapas. Esto no debe ser así. Debemos hablar de su vida, su muerte y su resurrección. Todos los textos del Nuevo Testamento
tienen ese trasfondo, absolutamente todos. Entonces no se dejen meter cuentos estúpidos de que un emperador fue el que definió qué libros sí, qué libros no. Eso es una estupidez, una falacia histórica de grandes proporciones que mucha gente se la cree. Ajá, mucha gente se la cree. Y es impresionante ver en YouTube, en Internet, la cantidad de gente que dice eso, que lo repite porque hay muchos que lo dicen, ¿no? Una mentira bien contada y muy contada se convierte en una bola de nieve, ¿no? Entonces, eso no es verdad. La verdad es el querido, ¿sí? Ustedes ya saben, lo tratábamos en la clase anterior, de que el Nuevo Testamento también se crea con la intención de diferenciarse, ¿no?, de las demás religiones. Los cristianos empiezan a escribir para no confundirse con los judíos, ¿sí? Que no los confundan con los judíos, sino que se empiecen a ver ellos como diferentes. En ese caso, por ejemplo, también tiene mucha relación lo que decíamos ahorita del día de reunión. Los judíos el sábado y los cristianos el domingo, para que hubiera una diferencia, ¿no? Para que no los confundieran también. Y por eso desde el principio los cristianos nos hemos reunido es el domingo, no el sábado. Este tipo de cosas es importante. Tomen nota de estos textos bíblicos que les estoy dejando acá, que por cuestión de tiempo, obviamente no podemos leerlos todos, pero tomen nota y hagan el ejercicio de leerlos. ¿Qué va a pasar con la etapa posapostólica? En la etapa apostólica lo que va a suceder, en esta etapa anterior, lo que va a suceder es que los discípulos predican a Cristo vivo, muerto y resucitado y empiezan a enseñar cómo diferenciarnos de las demás religiones, tanto judías como paganas. Pero en la etapa posapostólica, ¿qué pasa en la etapa posapostólica? La etapa posapostólica es la etapa en la cual los discípulos de los apóstoles empiezan a predicar, ¿sí? Y en esta etapa, el interés está centrado ¿en qué? En celebrar a Dios y a Cristo en comunidad. O sea, ya la iglesia está empezando a crecer. Entonces ya es necesario darle forma a la iglesia. Porque si se dan cuenta, el libro de Hechos de los Apóstoles nos da razón de que los cristianos lo primero que hicieron fue seguir yendo al templo de Jerusalén y se seguían reuniendo en sinagogas. Esto nos lo dice muy claramente el libro de Hechos. O sea, los primeros cristianos, en el capítulo 3, por ejemplo, de Hechos, uno ve a Juan y a Pedro yendo al templo a orar. Y ya el Señor se les había aparecido, ya había venido el Espíritu Santo sobre ellos, pero ellos seguían yendo al templo de Jerusalén a orar. Vemos, por ejemplo, a Pablo predicando en las sinagogas de cada ciudad donde llegaba. Llegaba a predicar a las sinagogas de los judíos. O sea, los cristianos al principio se seguían reuniendo con los judíos en sus primeros días. ¿Cuándo empieza a suceder la ruptura? Cuando hubo una pelea, bueno, no pelea, una pequeña discusión entre Pablo, Bernabé y Pedro. Esto está en Hechos capítulo 15, donde se convoca al concilio de Jerusalén por el tema de la circuncisión y de la carne sacrificada a los ídolos, sobre todo específicamente por el tema de la circuncisión. Los judíos de Jerusalén, o sea, Pedro y los apóstoles que estaban en Jerusalén, decían que si se predicaba el evangelio a los gentiles se tenían que circuncidar. En cierta manera, Pedro estaba diciendo que tenían que volverse judíos. O sea, si tenían que circuncidarse, prácticamente iban a seguir siendo judíos. Y Pedro estaba insistiendo en eso. Pero Pablo y Bernabé les dicen que no. Entonces, el concilio de Jerusalén se reúne, dice que se reúnen los apóstoles y los ancianos de Jerusalén a discutir el tema. Y se levanta Santiago en medio de la discusión y les dice tanto a Pedro como a Pablo
que, que no se le imponga la circuncisión a los gentiles, o sea, que no se circunciden, pero que se abstengan de comer carne sacrificada a los ídolos. Y así se da por sentado una primera diferenciación muy interesante que era necesaria ya cuando la iglesia empieza a crecer. Cuando la iglesia empieza a crecer y de pronto Pablo muere, empiezan a morir los apóstoles. Para esta época, para la época post-apostólica, año 80 al año 120, la mayoría de los apóstoles ya están muertos. Ya están muertos. Pablo muere aproximadamente en el año 65, 64. Por esa misma época muere Pedro. Santiago también va a morir por esa época. Felipe también lo va a hacer. Judas, no Tadeo, no, Judas Tadeo, no el Iscariote, también va a morir aproximadamente por el año 68, 70. Ya para el año 80, el único que estaba de pronto por ahí, vivito y coleando, que tenemos certeza de eso, es Juan. El resto ya estaba prácticamente muerto. Entonces, la iglesia se quedó sin los apóstoles. ¿Y qué es lo que pasa cuando la iglesia se queda sin los apóstoles? Que ya no tenían a quién preguntarle, que ya no tenían con quién corregir algo, a quién decirle qué hubiese hecho Jesús, qué enseñó Jesús acerca de esto, ya no tenían a quién preguntarse. Entonces lo que va a pasar es que los discípulos de los apóstoles van a empezar a poner por escrito lo que los apóstoles les enseñaron. Y van a empezar a poner reglas, a dictaminar órdenes dentro de la iglesia. Entonces van a aparecer, por ejemplo, los códigos, lo que se llaman los códigos familiares, en la carta a los Efesios, por ejemplo, en la carta a Colosenses, ¿sí? Donde se dice, padres, no provoquen a ir a vuestros hijos, hijos, no exasperen a vuestros padres, O sea, van a empezar a darse reglas, va a aparecer Timoteo, va a aparecer Tito, donde se va a decir, mire, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, no dado al vino. Van a empezar a surgir temas que son importantes ya cuando la iglesia se está estableciendo, cuando la iglesia está creciendo. Ya es importante de que como la iglesia está creciendo, hay que poner ciertas normativas, ciertas reglas, y esto es importante en la etapa posapostólica. Entonces, en esta etapa es donde van a aparecer cartas como la carta a los Hebreos, carta como la de Colosenses, como la de Tito, la de Timoteo, la de Efesios, y va a ser muy bonito ver cómo la iglesia va avanzando y cómo se va configurando en esta etapa del año 80 al año 120. ¿Cuándo se empiezan a escribir los textos? Pues hay una primera generación de cristianos, que es la generación esa del tiempo de Jesús, el tiempo de los apóstoles, del año 30 al año 60. Se empiezan a poner por escrito las palabras de Jesús. Sí, los dichos de Jesús. En teología se le llama esto los logia, las palabras de Jesús. Del año 30 al año 60 empiezan a escribirse estos dichos de Jesús. Empiezan a recordarse, empiezan a circular entre los discípulos todas las enseñanzas de Jesús, pero todavía no se escriben los evangelios. Para la segunda etapa, para esta etapa de la primera generación de cristianos, Pablo es el primero que va a escribir. Los escritos de Pablo, las cartas de Pablo, son los primeros escritos del Nuevo Testamento, los más antiguos. En específico, la primera carta a los tesalonicenses va a ser el texto más antiguo del Nuevo Testamento, más antiguo que los evangelios, más antiguo que las cartas de Pedro, más antiguo que la carta de Hebreos, que la carta de Santiago, más antiguos que eso.
La primera carta a los tesalonicenses se escribe aproximadamente en el año 50 y es la primera carta conservada, el primer escrito conservado que tenemos. En esta primera generación de cristianos aparecen entonces esas palabras de Jesús que se empiezan a poner por escrito y las cartas del apóstol Pablo. En la segunda generación de cristianos, del año 65 al 100, aparecen los evangelios. O sea, los evangelios son los segundos textos del Nuevo Testamento que se escriben. Primero se escriben las cartas de Pablo y después vienen los evangelios. Y usted me va a preguntar, ¿y por qué? Porque con la muerte de los apóstoles y con la caída del templo de Jerusalén en el año 70, se hace necesario que los discípulos de los apóstoles, cuando ya los apóstoles se mueren, los discípulos de ellos empiezan a poner por escrito todo lo que ellos han enseñado, ¿sí? Todo lo que ellos han enseñado. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, que no es escrito por ningún apóstol. Lucas no era apóstol, pero probablemente Lucas estuvo mucho tiempo con Pablo. Y aquí está el problema, ¿no? Ni siquiera Pablo era apóstol. Pero en alguno de los viajes de Pablo, Lucas pudo haber conocido directamente a alguno de los apóstoles y haberle preguntado cosas y escribir el Evangelio. Cuando uno lee el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, versículos 1, 2 y 3, se da cuenta de que Lucas es muy detallista al decir: oh excelentísimo Teófilo, yo me he encargado de investigar, de preguntar, de verificar estas cosas que te voy a escribir a ti en este texto, para que sepas en qué has creído y sepas que son ciertas las cosas que te voy a escribir. O sea, Lucas, en el capítulo 1, versículos 1 en adelante, nos dice que él no era apóstol, que él lo que hace es una investigación, ¿sí? Una investigación de la vida de Jesús. Marcos es igual. Marcos probablemente estaba con Pedro. Nos cuenta Hechos de los Apóstoles que Marcos andaba por ahí con Pedro y que en algún momento se topó con Pablo también. Entonces tenemos a dos evangelistas que no eran discípulos. Tenemos el Evangelio de Juan, que va a aparecer por allá a finales del año, entre el año 90 y el año 100, al mismo tiempo que aparece Apocalipsis. Juan todavía estaba vivo para esa época. Y vamos a tener el Evangelio de Mateo, que el Evangelio de Mateo, todavía los expertos están como peleando ahí al respecto de si este Mateo, Leví, es uno de los discípulos del Señor, y cuándo lo escribió. Aproximadamente en el año 70. Se nos va a decir que aparece después del año 70, entre el año 70 y 80 aparece el Evangelio de Mateo. Para ese tiempo es probable que Leví esté vivo todavía, discípulo directo del Señor. Entonces, lo que vamos a tener es que cuando ya estos discípulos se mueren, toca mantener sus enseñanzas vivas. Y por eso se empiezan a escribir los textos de los evangelios. Entre el año 65 al año 100, que aproximadamente entre el año 90 y el año 100 es que se escribe el Evangelio de Juan. Voy a devolver la diapositiva que me están pidiendo por acá, que la devuelva a la primera generación de cristianos, del año 30 al 60. ¿Qué se escribe en esa época? Las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Probablemente el Evangelio de Tomás sea parte de esta etapa. El Evangelio de Tomás, el que les mencionaba ahorita, que no quedó en la Biblia, donde se recogen las enseñanzas de Jesús, como si fueran proverbios. Probablemente en esta etapa es que se escribe eso, se empiezan a poner por escrito lo que Jesús había enseñado. ¿Sí? La segunda cosa que se escribe en esta etapa son las cartas de Pablo. Repito, para que vuelvan a tomar nota, las cartas de Pablo son la segunda cosa que se escribe. En el Nuevo Testamento no tenemos el Evangelio de Tomás, no tenemos estos escritos, estos primeros escritos conservados, no tenemos ninguno. Solamente el Evangelio de Tomás, que no quedó
en el Nuevo Testamento por la razón que les acabo de decir del querigma, porque solamente contiene las enseñanzas de Jesús y no habla de su vida, su muerte y su resurrección. Por eso no lo metieron, no lo incluyeron. Pero es probablemente un texto supremamente antiguo y relacionado con esos primeros escritos de los cristianos. Luego las cartas de Pablo, y en la segunda generación de cristianos va a aparecer los evangelios. Del año 60 al 65 al año 100 aparecen los 4 evangelios como respuesta a la muerte de los apóstoles, como respuesta a la caída a la destrucción del templo de Jerusalén, como respuesta al crecimiento de la iglesia, ¿sí? Porque ya no tengo al discípulo directo del Señor para preguntarle, entonces tengo que escribir lo que el discípulo me enseñó, para que los que vengan después guarden la buena enseñanza. Y aparece la escritura eclesial, y como les mencionaba ahorita, empiezan a aparecer las iglesias empiezan a crecer, y se necesita darle orden a las iglesias, darle un orden, que tengan pastores, que tengan ancianos, que tengan diáconos, en fin, y se empieza a dar como una serie de reglas para el funcionamiento de la iglesia. Lucas escribe la historia de la iglesia por este tiempo, del año 80 al año 100, escribe Hechos de los Apóstoles como una segunda parte del Evangelio. Ustedes saben que Lucas escribe tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces aparece en este momento esa escritura eclesial que está enfocada en darle orden, darle forma a la iglesia. Ya no está enfocada en contar la vida de Jesús, como lo hacen los evangelios, sino que está enfocada en darle forma a la iglesia, como lo hacen las cartas que van a tratar problemas muy puntuales que empiezan a aparecer en las iglesias, y la necesidad de darle orden. Ya para lo último, la tercera generación de cristianos, aparecen los últimos escritos del Nuevo Testamento. Aparece Apocalipsis, aparece la carta a los Hebreos y la segunda carta de Pedro, que claramente no eran cartas de Pablo. Por ejemplo, Hebreos decimos que es de Pablo, pero no, la carta a los Hebreos no pudo haber sido escrita por Pablo. Pablo ya estaba muerto, aunque se mencione a Timoteo al final. Luego vamos a hablar de eso en la próxima clase, el por qué a veces un texto que, que lo escribe un discípulo, ese texto, el discípulo, en lugar de poner su nombre, pone el nombre de su maestro, ¿no? Para que eso se llama pseudoepigrafía, y era normal que hicieran eso en en la antigüedad. Hoy en día eso no se puede hacer. Eso es falsificación, eso es copyright. Entonces no puede hacerse. Pero en la antigüedad se hacía mucho. Y así aparecen la carta a los Hebreos ya para el año 100, al año 120, 110 aproximadamente, y la segunda carta de Pedro, que no es una carta del apóstol Pedro directamente. La primera sí, pero la segunda no. La segunda claramente no es una carta de puño y letra del apóstol Pedro, y ahí va a haber algunas otras dificultades con eso. En este panorama que les he mostrado con estas etapas de formación del texto del Nuevo Testamento y cómo van apareciendo los libros que vamos teniendo, nos va dando a nosotros un poco más de panorama frente a lo que es el Nuevo Testamento. Y una de las cosas a resaltar, varias cosas a resaltar, es el tema de que los evangelios no son las primeras cosas, los primeros escritos, sino que en orden, si nosotros quisiéramos leer en orden cronológico el Nuevo Testamento, lo primero que tendríamos que leer sería la primera carta a los tesalonicenses, luego seguiríamos con Gálatas, luego seguiríamos probablemente con Filipenses, Romanos, Corintios, Santiago, Primera de Pedro, y luego el Evangelio de Marcos, que es el primero en escribirse, Mateo, Lucas, Juan,
Y por último estaríamos leyendo Efesios, Colosenses, Hebreos, segunda carta de Pedro, Apocalipsis y las cartas de Juan. Entonces lo tendríamos así como más o menos en ese orden, ¿sí? Hay una Biblia, incluso, muy interesante que sacaron, editaron hace unos años atrás, que se llama la Biblia cronológica y trata de poner en orden cronológico los libros de la Biblia. Me parece un recurso muy interesante porque lo hace de manera muy buena, o sea, de muy buena manera, ¿sí? Ese calendario lo estableció el Imperio Romano, lo que en ese entonces era todavía el Sacro Imperio Romano Germánico. Y, y la Iglesia Católica en ese momento era, pues era la que mandaba y controlaba todo. Entonces, Gregorio, al proponer este calendario, ese calendario se lo impusieron a toda la iglesia, y a través de la iglesia se le impuso a todas las naciones que estaban bajo el Imperio Romano en ese entonces. Entonces, lo que va a pasar es que esas naciones se quedan con ese calendario y esas naciones eran europeas. O sea, estoy hablando de la Edad Media y allá estaba Francia, Alemania, Inglaterra, España, Italia, Portugal. Y resulta que esas naciones fueron las que vinieron a conquistar América en su momento. Inglaterra, Norteamérica, España, Centro y Suramérica, Portugal, a Brasil, Francia, a las islas del Caribe y así sucesivamente. ¿Y qué hicieron? Que trajeron el calendario gregoriano, el calendario romano, y lo impusieron en nuestra historia. Entonces, nosotros, ahora el mundo a nivel general, pues cuenta los años, estamos en el 2022, según ese calendario. Y a pesar de los hallazgos arqueológicos, no se corrigió, no lo movieron 4 años atrás, eh, sino que lo siguieron utilizando así como lo había planteado Gregorio. ¿Sí? Pero sí es romano, no es nuestro, ni tampoco, bueno, eh, decir que no es nuestro es complicado porque pues los cristianos no tenían un calendario, los judíos sí, los judíos yo no sé, están como por el año 6000 algo, si no estoy mal. Eh, los chinos tienen otro calendario que va como por el 15000, los budistas, los hinduistas tienen otro calendario que va mucho más allá, los mayas tienen otro calendario que también va, o sea, las culturas van formando sus propios calendarios, a nosotros nos tocó este. Lo que pasa aquí es que nosotros en el Nuevo Testamento encontramos tres Herodes. Hay tres diferentes. Eh, el Herodes que encontramos en Lucas, el Herodes que está en Lucas, es Herodes el Grande, ¿sí? El papá de todos, el primer Herodes, digámoslo así, el que manda a matar los niños. De ahí para allá vienen sus hijos, que uno va a ser mencionado en el Evangelio. Sobre todo vamos a verlo a él en en la condena a muerte a Jesús o cuando le pasa el tema a Pilatos, y lo vamos a ver también con el tema del baile de Herodías, ¿no? Cuando decapitan a Juan el Bautista. Y el otro lo vamos a ver en Hechos de los Apóstoles. En ese orden va a ser prácticamente Herodes el Grande y dos hijos de Herodes el Grande que van a tomar el nombre de su papá al momento de gobernar. Entonces hay que tener, digamos, un poquito de cuidado con eso porque tenemos tres Herodes diferentes, no es el mismo durante todo el Nuevo Testamento. Lo que sí sabemos es que el primer Herodes, el que mandó a matar a los niños, era Herodes el Grande, y lo sabemos por el dato de Lucas. Lucas nos dice que en el tiempo de Herodes, el emperador, el César, Augusto, mandó a hacer un censo en toda la tierra de Judea, por escritos extra bíblicos, o sea, por textos que no están en la Biblia, como los Anales de Tácito, que son unos textos históricos de un historiador romano llamado Tácito, como
unos que son muy conocidos por nosotros, como las guerras de los judíos de Flavio Josefo, o las antigüedades de los judíos, que también son textos históricos que nos narran la historia durante ese tiempo. Sabemos de que ese censo fue hecho mientras Herodes el Grande vivía, ¿sí? Y también a partir de estos datos y de datos arqueológicos, nos hemos dado cuenta de que Herodes el Grande muere 4 años antes de Jesús. ¿Y qué es lo que pasa con este Herodes? Este Herodes era, como decimos nosotros aquí en Colombia, era la ñaña del emperador romano. Herodes el Grande tiene el hombre era un constructor, o sea, fue un rey judío quizás de los más importantes en la época ya propiamente del Nuevo Testamento. Herodes el Grande tenía muy buena relación con Roma, demasiada buena relación con Roma, tanto que Roma le permitió construir el templo, le permitió construir Cesarea Marítima o la ciudad de Cesarea, y Herodes la construye, pero le pone el nombre del César, imagínense, pero le pone Cesarea, ¿sí? Le permite construir la fortaleza de Masada, le permite construir el palacio de Herodes, o sea, es una cosa, el tipo construyó unas cosas en Jerusalén y todo con la venia de Roma. Durante el gobierno de Herodes, Roma recibía muy buenos impuestos, recibía muy buenas, o sea, era muy bien tratada. Por eso algunos de los judíos no querían a Herodes, no lo querían mucho porque Herodes era como un lambebotas de Roma y no les gustaba eso, aunque lo tenían que ser, porque si no era así, lo mataban. Los romanos lo mataban y ponían a otro rey. Herodes fue muy inteligente, Herodes el Grande fue políticamente muy inteligente y eso le permitió que hiciera ciertas cosas eh, sin permiso de Roma y con permiso de Roma. Lo que sabemos es que uno de sus hijos mata a Juan el Bautista sin permiso de nadie. O sea, lo manda a decapitar sin permiso de nadie. No sabemos si para hacer la matanza de los niños, Herodes pidió permiso a Roma, porque los textos bíblicos no nos lo dicen. No lo dicen, pero puede que le pidió permiso a Roma y que Roma le haya dicho que sí. Puede que eso haya pasado, o sea, pero los textos bíblicos no nos lo cuentan, ni tampoco los textos extrabíblicos. No tenemos algún texto de algún otro autor por fuera del Nuevo Testamento que nos hable de que Herodes pidió permiso a Roma o de que lo hizo por su cuenta. No tenemos eso. Eh, lo que sí tenemos era que Herodes sí tenía muy buena relación con Roma, eso sí está claro en Tácito, en Plinio también, en Plinio el Viejo, no el Joven. Hay dos Plinios que escriben la historia de Roma, y en Flavio Josefo tenemos que sí, que Herodes era muy querido por Roma. Y la tradición de la Iglesia Católica se equivoca, porque realmente tenemos que decir esto muy claramente. El tema de esas tradiciones, por ejemplo, de la matanza de los niños el 28 de diciembre, eso es tradición católica, la tradición de la Iglesia que se fue formando en los siglos subsiguientes. Ustedes van a aprender eso un poco más cuando vean el módulo de Historia de la Iglesia 1. Eh, y esto fue tradición. Nosotros no sabemos, no tenemos certeza cuánto tiempo después fue esto. Podemos hacer conjeturas, sí podemos hacerlas. ¿En qué sentido? Podemos hacer conjeturas acerca de cuándo pudo haber sucedido esto. Tuvo que haber sido o sea, antes de que Jesús cumpliera 2 años. Esto es claro, ¿no? Pero lo más probable es que no fue los días inmediatos, sino que pudo haber sido meses después del nacimiento de Jesús. Un viaje, Lucas nos cuenta que la familia de Jesús, José y María, viajan a Egipto precisamente escapando. El ángel Gabriel les dice que se tienen que ir porque algo malo va a pasar. Ellos se van para Egipto. Un viaje en el primer siglo de Jerusalén a Egipto no era de días, no salías en días.
¿vale? Eso eran semanas. Entonces, probablemente, y se nos dice, el Evangelio nos deja inferir que Jesús ya iba, ya estaba prácticamente en Egipto con su familia, bajando a Egipto con su familia cuando se dio la matanza de los niños. Así que se pueden hacer conjeturas, pero no, eso es tradición católica. Ni siquiera el nacimiento de Jesús es exacto. Jesús no nace en diciembre, y por lo tanto tampoco podemos decir que la matanza de los niños fue el 28 de diciembre, 4 días después. No, eso son tradiciones católicas que no están correctas históricamente. Ustedes saben que los años se cuentan así. Vamos a poner acá, ¡upa! Me torcí. Una línea. ¿Todos pasaron en matemáticas por el colegio, sí o no? Sí. ¿Recuerdan el plano cartesiano? Sí, Bueno, sí, señor. plano cartesiano era una cosa más o menos así. Esto aquí en el computador es muy complicado hacerlo derechito, así que perdónenme lo torcido. En el plano cartesiano, las cosas se hacían de la siguiente manera. Aquí está el cero en el centro, y a partir del cero se cuenta 1, 2, 3, 4, ¿vale? Así hicimos nosotros y así se cuenta la historia. La historia nuestra se cuenta a partir del año cero, y el año cero es el año de Jesús. Se supone que es el nacimiento de Jesús, ¿vale? Entonces, después hacia atrás, nosotros no contamos, nosotros empezamos a contar como el plano cartesiano. -1 o el 1 antes de Cristo, -2 o el 2 antes de Cristo, -3 o el 3 antes de Cristo y -4 o 4 antes de Cristo. ¿Vale? Entonces, si nosotros decimos que la historia nos cuenta que Jesús nació en el año 4 antes de Cristo, quiere decir, o sea, antes del año 0, este año lo planteó Gregorio, entonces quiere decir que tenemos que contar es la vida de Jesús es a partir de aquí hacia acá. Y cuando ustedes hacen ese ejercicio, se dan cuenta de que Jesús muere en el año 29 de nuestra era y no en el año 33, sino 4 años más atrás, y así sucesivamente, ¿vale? Esto pasa porque contamos la historia a partir del año 0, pero este año 0 que dijo Gregorio que había nacido Jesús acá, pues no, Jesús no nació ahí, Jesús nació en el año 4 antes, 4 o 5. En historia no se puede dar mucha credibilidad, siempre son aproximaciones, ¿vale? Bueno, si hablamos de literalidad, literalmente, sí hay algo que Jesús escribió. Nos lo cuenta el Evangelio de Juan en el capítulo 8, cuando le llevan a la mujer adúltera para que la iban a apedrear, la habían encontrado en pecado y la iban a apedrear. Y entonces Jesús nos dice, Juan, que se arrodilla, se postra en tierra y escribe con el dedo en la tierra. Pero no nos dice qué es. O sea, literalmente sí escribió algo Jesús, pero no sabemos qué es. Hay un texto, y creo que de pronto por acá puede ir un poco la respuesta para nuestro hermano Abel y para todos. Hay un texto, bueno, hay varios textos que se escribieron en la antigüedad, pero no quedaron en la Biblia. Uno de ellos se conoce como el Evangelio de Tomás o el Evangelio copto de Tomás. No quedó en el Nuevo Testamento, pero el Evangelio de Tomás está escrito como en primera persona, como si hubiese sido Jesús mismo el que lo hubiese escrito, pero no tenemos certeza de eso, ¿no? Lo que sabemos es que parece que Tomás recopiló las palabras de Jesús, recopiló sus enseñanzas y las puso en el Evangelio de Tomás. Y ahí quedó. Es un evangelio muy antiguo, muy todo. No está en el Nuevo Testamento. Lamentablemente no quedó. A mí me parece que hubiese sido muy bonito que hubiese quedado, pero no. Los cristianos
del primer, segundo, tercer y cuarto siglo no lo incluyeron en el Nuevo Testamento. Esa es la única, digamos, el único texto que puede acercarse un poco a esa pregunta de si Jesús escribió algo, sería eso. Pero en los evangelios, mi hermano Abel y mis queridos hermanos y hermanas, no hay evidencia de que Jesús haya escrito algo aparte del texto que les acabo de mencionar en Juan capítulo 8. No lo hay. Tenemos a un evangelista, sea Mateo, Lucas, Marcos, Juan, que está escribiendo lo que sabe acerca de Jesús. Pero no tenemos a Jesús escribiendo acerca de él. Y eso está claro cuando leemos los evangelios. No hay nada que Jesús haya escrito que diga, yo, Jesús de Nazaret, tal cosa y tal otra. No tenemos, no lo hay en realidad. Y siempre lo que vemos es un narrador, es una persona que está narrando todo lo que hace Jesús y todo lo que enseña Jesús. ¿Sí? Entonces, es de esa manera que podemos nosotros decir que Jesús no escribió nada que hayamos, que se conserve, o sea, que conocemos. No sabemos el día de mañana si aparece un texto, si los arqueólogos encuentran un texto, lo descifran y dicen, mire, este texto es de Jesús. No sabemos, pero por el momento no tenemos nada de eso. Todas las sectas judías demandaban el bautismo. ¿Y de dónde nace esta doctrina? No todas las sectas judías demandaban el bautismo. Todas demandaban la circuncisión. El bautismo era una práctica ritual, bueno, y no se llamaba bautismo. Para los judíos, el lavarse era una práctica ritual que está establecida en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la vamos a ver específicamente por el libro de Josué, donde se dice que cuando estén en tierras paganas y vengan a entrar, o sea, que vuelvan a entrar al campamento, después de irse a una guerra, a luchar contra otra nación, y entren al campamento nuevamente, tienen que lavarse para que no traigan la tierra impura de allá, de esas tierras paganas, y contaminen el campamento. Entonces se crea un ritual de limpieza, un ritual de pureza, que el símbolo es el agua. O sea, el ritual es con agua y normalmente con aguas que corren. Entonces, por ejemplo, en el libro de Josué se nos dice muy claramente que todos tenían que lavarse en el Jordán antes de volver a ingresar. Si se iban a pelear por allá, ¿no?, cuando volvieran a ingresar a la tierra prometida, ¿no?, tenían que lavarse en el Jordán para dejar sus impurezas ahí. Esa figura se convirtió en una figura ritual para todos los judíos, pero no era bautismo, o sea, no se utilizaba como bautismo, se utilizaba simplemente para limpiarse, como un ritual de limpieza. Ese tener agua, tinajas de agua de las que nos menciona, por ejemplo, Juan en su evangelio, en las bodas de Caná, que había unas tinajas de agua. Esas tinajas de agua que mantenían en las casas de los judíos eran para lavarse las manos y para hacer todo su ritual de limpieza. En el primer siglo había una secta judía que sí practicaba mucho el tema de la limpieza ritual. Esa secta judía se llamaba los esenios. Ellos cavaban pozos, albercas que se llamaban mixpah, así se llaman, ¿no? Y eran aguas que ellos tenían ahí. Cada vez que iban a hacer algún ritual se tenían que ir a bañar en esa agua para limpiarse. En Jerusalén se han descubierto más de 30 mixpah del primer siglo. Quiere decir que los judíos tenían ese ritual muy marcado de limpiarse cada vez que fueran a hacer algo en el templo, cada vez que iban a entrar al templo o que iban a hacer algún ritual de los que ellos hacen, se tenían que limpiar. En el Evangelio vemos, por ejemplo, indicios de eso, ¿no? En el famoso estanque de Betesda. ¿Recuerdan el texto del Evangelio? Donde hay un estanque ahí en el templo, cerca al templo, una alberca, que de vez en cuando bajaba un ángel y tocaba las aguas, y el primero que estuviera se tiraba ahí y quedaba sano.
Pues bueno, ese estanque era un estanque ritual, una mixpah, donde los sacerdotes, quienes iban a servir en el templo y quienes iban a entrar al templo, tenían que bañarse ahí, limpiarse antes de subir al templo. Entonces lo que tenemos es un ritual de limpieza que los judíos sí exigían que fuera con agua y se tenían que limpiar para todo, lavarse las manos para comer y todo eso, para eso se necesitaba agua, pero esos rituales no eran bautismo. El bautismo aparece es con los cristianos y el bautismo aparece reemplazando la circuncisión. La circuncisión era el símbolo, desde el Antiguo Testamento, el símbolo de la alianza. La circuncisión significaba que la persona era parte del pueblo de Dios. Si no era circuncidado, entonces no era parte del pueblo de Dios. Ahora, en los cristianos, con el tema, por ejemplo, que les mencionaba ahorita de Hechos, capítulo 15, donde Pablo dice que que él no quiere demandar la circuncisión a los gentiles, y Pedro dice que sí, pero luego Santiago arregla el problema. La circuncisión deja de utilizarse en los cristianos y se empieza a utilizar el bautismo, tomando la figura de Juan, ¿no? Tomando esa figura de Juan. Mire que los que se bautizaban con Juan eran judíos, muchos, y ya estaban circuncidados. Pero Juan le dio un nivel, digamos así, a ese ritual de limpieza que lo conectó con el ministerio de Jesús. Y por eso el bautismo se va a convertir en el rito de entrada al pueblo de Dios para los cristianos. Ya no va a ser cortarse el prepucio del pene, que es la circuncisión, sino que va a ser eh, ir a las aguas, sumergirse en las aguas, pero eso ya es con los cristianos, no era para los judíos, Rey. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero les puedo adelantar. Nosotros sabemos que originales de Pablo, sin lugar a duda, son 7. Hay 13 que se le atribuyen a Pablo, pero originales de Pablo son 7. 7 cartas que sí podemos decir son del apóstol Pablo, y aquí vamos a estudiar por qué. Vamos a decir que son del apóstol Pablo, ¿sí? Y por qué las otras no parecen ser del apóstol Pablo, ¿sí? Son 7. En específico, las podemos nombrar. La primera de ellas, la primera carta a los tesalonicenses, la carta a los filipenses, la carta a los romanos, las cartas a Corinto, la carta a Filemón y la carta a Gálatas. Esas son cartas que sí son de Pablo. Cartas como Efesios, como Colosenses, como Hebreos, como Timoteo y Tito, no podemos decir que son de Pablo, que son de una época eh, donde Pablo ya estaba muerto. Entonces lo que podemos decir es que esas cartas las escribió otra persona y no Pablo. Probablemente un discípulo de Pablo, recordando lo que Pablo le dijo, puede ser. Probablemente las escribieron mucho después de que Pablo muriera para recordar sus enseñanzas, probablemente, sí. Pero las cartas originales que tenemos sí son de puño y letra de Pablo. Estas que les acabo de mencionar, estas 7 que acabo de mencionar. Las otras probablemente son de algún discípulo de Pablo. Conectando eso que estás diciendo con el tema del Nuevo Testamento, resulta que sí, que no es casualidad lo que estás mencionando. Sí hay muchas congregaciones, muchas de nuestras congregaciones realmente le hacen más caso a Pablo que a Jesús. No sé si se han dado cuenta de eso, ¿no? Hay cuando nosotros hablamos de la vestimenta, pues utilizamos a Pablo y a Pedro. Cuando hablamos de cómo debemos comportarnos, utilizamos a Pablo, no a Jesús. Cuando vamos a
a dar disciplina a alguien dentro de la iglesia, utilizamos a Pablo, no a Jesús. Cuando vamos a corregir a alguien en la iglesia, utilizamos a Pablo, no a Jesús. Cuando vamos a mandar a alguien a que haga la oración de fe, utilizamos a Pablo y no a Jesús. O sea, es obvio que hay un desbalance. Nosotros nos decimos, y esto puede ser una opinión muy mía, y ustedes pueden estar de acuerdo o no, nosotros nos decimos que somos cristocéntricos, pero a la verdad en la práctica como iglesia somos muy paulinos. Le hacemos mucho más caso a Pablo que a Jesús. Por ejemplo, Jesús decía de una manera muy directa que las prostitutas, los ladrones, iban delante de nosotros al reino de los cielos. Y hoy en día nadie predica mucho eso. Nos gusta más predicar lo que dice Pablo, que ni los afeminados, ni los mentirosos, ni los adúlteros, ni los prostitutas, ni nada de eso entrarán al reino de los cielos. O sea, Pablo los descarta. Pablo dice, ellos no. Pero Jesús nos dice que algunos de ellos van delante de nosotros. Y la cosa es así. O sea, nosotros, si alguien se porta mal en la iglesia, sacamos los textos de Pablo. ¿Sí? Lo corregimos y si no, se lo echamos al diablo. y lo decimos en la iglesia y lo enseñamos en la iglesia. Pero Jesús no lo hizo. ¿Vale? O sea, Jesús no hacía eso. Jesús le llevaron a una mujer descubierta en el acto mismo de pecado y Jesús la restauró. Ese tipo, o sea, ahí nosotros somos más paulinos que cristocéntricos. Y nos decimos ser cristocéntricos y en la práctica nos falta mucho de cristocéntricos. Jesús nos manda a amar a nuestro hermano como Él nos amó a nosotros. Y ahí ninguno de nosotros somos capaz de hacer eso. Para nosotros es mejor, es más fácil hacerle caso a Pablo, donde Pablo dice que todos somos cuerpo, miembros unos de los otros y todos miembros del cuerpo de Cristo. Y nos gusta más ese discurso al discurso de que yo tengo que amar al otro. Nos gusta más el discurso de que yo soy músico y tú eres la que barre la iglesia y todos somos buenos delante del Señor porque todos somos parte del mismo cuerpo y no podemos hacer todos la misma cosa. Pero el discurso de amarnos unos a los otros como el Señor nos amó, que es de Jesús, ese casi no, ese sí nos complica un poco el camino, entonces no nos gusta mucho. Así que sí, tienes mucha razón en lo que dices, es cierto, no es, o sea, eso no está escondido, ¿no? Yo creo que eso es obvio para muchos de nosotros que a veces predicamos muchas más cosas que realmente a Jesús.